Boa noite a todas e todos. Estamos começando o segundo encontro do curso História Integral Latino-Americana, organizado pelo GRAMSCI, o PRAX, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Praxis e Formação Humana, da Universidade Federal do Ceará. E para hoje nós vamos começar aqui a nos dedicarmos ao pensamento de José Carlos Mariátegui, e para tanto nós temos as contribuições do professor Oswaldo Fernandes, que é doutor em História da Filosofia pela Universidade de Paris, Sorbonne, professor de Filosofia da Universidade do Chile, em Valparaíso, onde se dedica a estudos e pesquisas sobre Mariátegui, Gramsci e América Latina, integra ainda a Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Gramscianos e é presidente da Associação Gramsci Chile. Então, seja bem-vindo, professor. Agradecemos muitíssimo, já antecipadamente aqui as contribuições. Você vai ter 1 hora para fazer a exposição e pode ficar à vontade. ¿Puede empezar, Osvaldo? Por favor. Buenas tardes. 1 hora para empezar, ¿sí? Buenas tardes. He escuchado la presentación, no tengo nada que agregar, salvo agradecer la invitación. Me siento muy honrado, ¿no? de ella y espero ser claro, a pesar de que mi portugués no existe. Es decir, yo no hablo portugués, leo a duras penas, ¿no? Pero no estoy en condiciones de decir nada. También voy a rogar, digamos, que en las preguntas me digan exactamente lo que ustedes quieren para poder responder. Hemos decidido, esto lo hacemos en conjunto con el profesor Claudio Berrío, ¿no? Que en estos momentos me está ayudando técnicamente, pero la elaboración de lo que yo diga y de lo que va a decir él es colectiva. Llevamos varios años ya trabajando a dúo, ¿no? Hacemos clases en conjunto en la universidad y entonces es por eso que hemos abordado esta charla los dos. Yo le cedí la palabra que él abordara el tema del indigenismo porque ese es su fuerte, ¿no? Yo estoy en este momento en la elaboración de un libro sobre la lectura que hace Mariátegui de Unamuno, la esencia del cristianismo. Y es eso entonces la agonía del cristianismo. Y es eso entonces el centro de lo que yo voy a decir. Comienzo haciendo la primera observación. En general, quienes se dirigen al marxismo de Mariátegui lo hacen conscientes de que hay ahí un punto débil, ¿no? En Mariátegui. Lo hacen como con un reproche o como para justificarlo o como para modificarlo. En general, ahí se habla de el poco conocimiento, estoy citando autores, ¿no? El poco conocimiento que Gramsci tenía del marxismo, el hecho de que él coqueteaba con otras posiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es en la generalidad de los lectores, de los intérpretes que han trabajado el marxismo de Mariátegui, van por ese lado, ¿no? Y se explica porque todas las veces que Mariátegui habló del marxismo, lo hizo de una manera inusual, muy fuera del paradigma, ¿no? Desde una posición muy herética. Y eso hace entonces un cierto asombro en el lector que
que quiere ver en Mariátegui un revolucionario marxista-leninista. Entonces, por mi parte, no voy a justificar a Mariátegui en absoluto. Me parece que, al contrario, lo que yo quiero hablar es de su aporte para el marxismo. Mariátegui es un investigador que aporta al conocimiento del marxismo, y es de eso entonces a lo que voy a hacer. Pasemos a la primera diapositiva. Ya, lo primero que hay que decir es que Mariátegui se forma como marxista en Italia. Es en un viaje que era una mezcla de exilio con ayuda económica. Él va a dar a Europa, fundamentalmente a Italia, ¿no? En donde permanece más de 2 años y medio, ¿no? Entonces, él, por eso digo aquí que Mariátegui se forma como marxista en Italia, y eso explica las afinidades electivas con Antonio Gramsci, ¿no? ¿Por qué afinidad electiva? Porque Mariátegui no leyó los cuadernos de la cárcel, ¿no? Leyó algunos artículos del Ordine Nuevo, y Gramsci mucho no conoció tampoco lo que Mariátegui escribía, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes empiezan a ver a uno y a otro, hay enormes coincidencias en muchas cosas, ¿no? En lo que dicen sobre muchos autores y lo que dicen con respecto del marxismo. Es por eso que yo hablo de afinidades electivas. Ahora, en Europa es interesante entender de que la tradición del marxismo no es la misma en todos los lugares, ¿no? Hay una gran diferencia entre Italia y Francia, por ejemplo, ¿no? En Francia hubo una empresa, ¿cómo decir? Un resguardo académico para que Hegel no entrara en la universidad francesa hasta muy tarde, ¿no? Cuando se empieza a leer a Hegel es prácticamente en los años 30, ¿no? 1930, ¿no? A través de un seminario que hace un ruso exiliado, Andrei Kojev, ¿no? Quien hace un seminario sobre Gramsci en donde asistan Hippolyte y las grandes figuras que después un gran seminario sobre Hegel, en donde participa Hippolyte y otras personalidades que después van a comenzar a abordar a Hegel. Luego, Hegel es tardío en Francia, ¿no? Y es un poco leído después dentro de una perspectiva cartesiana más que dialéctica hegeliana, ¿no? En cambio, en Italia, por lo que ustedes tienen en este diapositivo, hay una trayectoria temprana a través de Bertrando Spaventa y después de Antonio Labriola, ¿no? En ese sentido, la afinidad entre Mariátegui y Gramsci es precisamente a través de esta línea que establece Antonio Labriola, que es quizás uno de los primeros marxistas italianos, ¿no? Pasemos. ¿Por qué es importante Labriola y por qué me refiero a él? Me refiero a él siguiendo un poco la lectura que Antonio Gramsci hace de él, ¿no? Labriola era antipositivista y vio en Marx no un sistema acabado, definitivo, no una obra pesada, digamos, rígida, sino un constante movimiento crítico y autocrítico por parte de Marx, ¿no? Es decir, Marx, como dice también Gramsci,
era lo menos sistemático que había, ¿no? No tenía espíritu de sistema y no elaboró ningún sistema, ¿no? Lo que más trabajó fue indudablemente su visión del capitalismo y de la crítica al capitalismo, ¿no? No creó una doctrina, ¿no? Ni construyó una teoría con mayúscula que valga para todo tiempo y todo lugar, ¿no? En ese sentido, entonces, creo que es importante que ustedes tengan en cuenta eso, de que el marxismo no es una doctrina, ni tampoco una teoría de la historia, ni tampoco es fundamentalmente la lectura crítica del mundo en que vivimos, ¿no? Que es el mundo capitalista. Es la única vía que tenemos hasta este momento para entender el mundo que vivimos y para poder entender cómo desprendernos de él y establecer una sociedad más justa y más humana. Pasemos. ¿Cómo llega a Italia Mariatti? Mariatti sale expulsado al exilio, pero con una beca del presidente Leguía en 1919. Y estuvo en Italia, estuvo en Europa hasta 1923. Viajó a Alemania también, conoció a los espartaquistas, ¿no? Y tomó contacto con los continuadores de ese partido. Y entrevistó a mucha gente, ¿no? Conoció a Croce, ¿no? Y las afinidades entonces entre él y Gramsci son notables. Yo por eso escribí un trabajo en un libro italiano que habla de las lecturas latinoamericanas de Marx, y la primera lectura que coloqué, perdón, las lecturas latinoamericanas de Gramsci, ¿no? Y la primera lectura a la que yo me referí fue a la lectura que hace Mariatti, que no conoció a Gramsci, perdón, que conoció a Gramsci muy brevemente, una tarde estuvieron un grupo de italianos conversando con él, pero que no hay mucha huella en sus escritos, no hay un artículo de Mariatti destinado a Gramsci en donde hable de Gramsci, pero hay una gran afinidad entre lo que piensa uno y lo que piensa el otro, entre los cuadernos de la cárcel y defensa del marxismo, por ejemplo, ¿no? Pasemos. En Italia entonces Gramsci se hace marxista, lo dice cuando vuelve al Perú en 1923, ¿no? Por abril, y dice: en Italia desposee una mujer y algunas ideas. Las ideas que contrajo fueron justamente las ideas marxistas, ¿no? Su primera adhesión al marxismo va a tener un carácter de una militancia teórica. Lo decía Mariatti continuamente: soy un marxista convicto y confeso. Él sentía el marxismo como un compromiso de intervenir en la realidad peruana de una manera activa, no de una manera académica, ¿no? Él se sentía militante. No había partido comunista en ese entonces, ¿no? Y en ese sentido era más bien la expresión: soy un marxista convicto y confeso, ¿no? Lo que quiere decir la palabra convicto es casi jurídica, penal, ¿no? Alguien que ha cometido un delito, ¿no? Y que confesa ese delito. De ahí el convicto y confeso, ¿no? Es decir, si me quieren juzgar, sí, soy un marxista convicto y confeso, ¿no? Tiene un sesgo, entonces, un carácter desafiante, ¿no? De haber tomado una posición teórica militante
En ese momento, para él, decir que era marxista es como decir, hubiera podido decir después que era comunista, por ejemplo, ¿no? O revolucionario, etcétera, etcétera. Pasemos. Desde la llegada hasta casi el año 25, Mariátegui no elabora nada con respecto al marxismo, sino que lo trabaja. Por ejemplo, hay algunas vías de lo que él hace desde un punto de vista marxista en el Ateneo que él imaginó y publicitó, en donde trató de que hubiera una especie de academia, que se trataran distintos temas, y en donde estaba el tema de la economía, en primer lugar, el problema del indio, etcétera, ¿no? Pero en 1925 él lee en la edición francesa de Rieder. Mariátegui dominaba bien el francés, lo había aprendido de niño, porque estuvo enfermo en un hospital de monjas francesas, ¿no? Y ahí aprendió el francés, ¿no? Y estuvo mucho tiempo, ¿no? De una inflamación a la rodilla, un virus, que finalmente es lo que le va a causar la muerte, ¿no? En el año 24 le van a tener que cortar una pierna, amputársela, ¿no? Y para salvarle la vida, y de todas maneras el virus le traslada a la otra pierna y muere a causa de eso en 1930, ¿no? Ahora, él lee entonces en la edición francesa, Unamuno se encontraba en esa época, en el año 25, exiliado en París, ¿no? Con una gran sentimiento de culpa, porque el gobierno, la dictadura de Primo de Rivera, le había tocado hondamente en el corazón cuando lo relegan a las Islas Canarias, y en el momento en que Unamuno embarcaba para Francia, le declaran la posibilidad, lo absolven y declaran la posibilidad de volver a su tierra. Él decide irse a Francia, ¿no? A París, ¿no? Y vive entonces un año muy traumático, ¿no? De una gran crisis en París, ¿no? La agonía del cristianismo es un libro de ensayo, pero ese libro de ensayo refleja un poco la angustia del momento. Paralelamente, él estaba escribiendo una novela. Esa sí era una iniciativa propia, no era un pedido. La novela se llama, curiosamente, ¿Cómo se hace una novela?, ¿no? Literariamente es una construcción muy osada, ¿no? Muy desusual de la novela, ¿no? En donde hay una serie de elementos que vamos a encontrar después en las novelas del boom, ¿no? Están ya presentes en esta cómo se hace una novela, ¿no? En donde hay 3 novelas en una, ¿no? Y en donde Unamuno traspasa el carácter, la ficción, para hablar de la dolencia individual, para expresarse él mismo, ¿no? El combate que él tenía entre un yo público y un yo íntimo que lo criticaba constantemente al yo público, y el yo público que había decidido asumir el papel de la conciencia crítica de España, ¿no? Y contra la dictadura de Primo de Rivera. Ahora, pasemos. Todo el impacto, entonces, de esto lo consigna Mariátegui cuando lee la novela, ¿no?
La reseña la tienen ustedes en sus manos, ¿no? Y si la leen con atención, diríamos que ahí se pueden distinguir tres partes, ¿no? Tres son los puntos que allí se destacan, ¿no? En una primera parte, Mariátegui celebra y le hace un homenaje a Unamuno por los cambios que él había introducido en el concepto de agonía, ¿no? Le dice entonces que no solo es un filósofo, sino también un gran lingüista, un filólogo, ¿no? Unamuno, el fuerte de Unamuno era la filología, justamente, ¿no? Y pensaba filológicamente, ¿no? Ahora, pensaba a través de la palabra, ¿no? Y una palabra le traía otra palabra y eso lo hacía pensar, ¿no? Incluso Mariátegui adopta de tal manera el concepto de agonía que en una entrevista que le hace unos meses después una gran periodista peruana, Ángela Ramos, una figura del feminismo peruano interesante, Mariátegui reivindica para sí la condición de agonista. Yo soy un agonista, le dice él, tal como lo define Unamuno, ¿no? Y esta fue como la primera apropiación de lo que Unamuno dice. Se apropia de un concepto y lo trabaja, ¿no? Y lo incorpora a su bagaje teórico. Pasemos. Pero la reseña no se aboca solamente al concepto de agonía, ni se queda ahí. Mariátegui detalla otros dos puntos que cabe destacar, porque ellos van a tener una enorme importancia en escritos posteriores suyos, en especial en aquellos en que Mariátegui va a abordar la pregunta por el marxismo, ¿no? En donde Mariátegui va a hablar del marxismo. Hay que entender entonces de que en general es a raíz de esta lectura que Mariátegui se va a expresar cuando habla de Marx, ¿no? No va a seguir lo que estaba ya vigente en esa época, que era la versión, la vulgata, la manualística, ¿no? Que culmina en el ensayo de Stalin, que se llama Materialismo dialéctico, materialismo histórico, ¿no? Mariátegui desarrolla una vía totalmente distinta, ¿no? Y es en ese sentido que hay que leer lo que él dice sobre el marxismo. Y en ese sentido es que hay que ver de que en lo que no se entiende mucho, ¿no? Justamente es el aporte que Mariátegui está haciendo al marxismo. La incomprensión de general de los intérpretes está en eso, en que ellos creen que el marxismo que ellos manejan es el marxismo. Y no entienden entonces que la lectura de Mariátegui que hace de Marx, Mariátegui leyó a Marx, lo leyó en francés, ¿no? Más adelante voy a decir, en una colección antigua que se llama Molitor, de la editorial Molitor, ¿no? Él lee fundamentalmente varios escritos, ¿no? Ahora, no los escritos que ustedes pueden leer ahora o que se leyeron después de los años 30, después de su muerte, porque en ese momento la visión de Mariátegui se habría enriquecido notablemente con la aparición de los manuscritos, con la ideología alemana, ¿no? Con los Grundrisse, etcétera. No alcanzó a conocer esas cosas, como no las conoció tampoco totalmente Gramsci, ¿no? Sin embargo, como Lukács, ¿no? Ellos captan a través de lo ya escrito por Marx esta perspectiva que después se va a hacer evidente, explícita, ¿no? En la primera edición de las obras completas de Marx y Engels, la Mega, ¿no? Es muy interesante que ustedes, para cosas del marxismo, sigan la trayectoria de las megas. Estamos en estos momentos
en una mega.2, ¿no? Es decir, que sigue a la mega primera de Raciano, le sigue la mega, cuando hablo de mega, hablo de la obra completa de Marx y Engels, sigue la mega que hicieron el Instituto de Marxismo de la Unión Soviética y de la República Democrática Alemana, ¿no? Que alcanzó a publicar unos 40 tomos de lo que ellos estaban haciendo, y hay una tercera empeño, ¿no? Que se suma al segundo y que es el que hay en estos momentos, ¿no? Con profundas novedades y cosas nuevas que se han encontrado de Marx. Todavía no se conoce todo lo que Marx ha escribido, ¿no? Ahora, entonces la reseña no solo se aboca solamente al concepto de agonía, sino que detalla otros dos puntos que cabe destacar, porque ellos van a tener una enorme importancia, como digo, ¿no? En especial aquello en donde Marx va a abordar la pregunta por el marxismo. Pasemos. En lo que podríamos llamar una segunda parte de la reseña, Mariátegui introduce lo que se puede llamar su posición heterodoxa con respecto al marxismo. Mariátegui va a reivindicar la heterodoxia, ¿no? Va a reivindicar la herejía, ¿no? Curiosamente, dicha posición aparece dentro de lo que él llama su polémica con Unamuno. Después del elogio, como digo en la reseña, vean ustedes, después del elogio que él hace al concepto de agonía, dice, bueno, me veo en la obligación de polemizar con Unamuno, ¿no? Y polemizar por la crítica que Unamuno hace de Marx. A Unamuno, le dice Mariátegui, hay que leerlo en su fuente, ¿no? Mariátegui no sabía de que Unamuno había sido marxista y que había leído El Capital en alemán, ¿no? En su momento, ¿no? Había tenido también una formación hegeliana, ¿no? Temprana, pero él, Unamuno, ascribe a las posiciones de la Segunda Internacional positivista, ¿no? Que se dieron con mucha fuerza por el Pablo Iglesias, que funda el Partido Socialista Español en aquella época, en el siglo XIX, ¿no? Unamuno colabora, escribe, no fue un coqueteo con el marxismo, era marxista, diríamos con visto y confeso, ¿no? Era un marxista declarado, y sufre una enorme crisis que se transforma entonces en una abandono de estas posiciones y el refugio en una religiosidad extrema, ¿no? No voy a hablar más de Unamuno para que entender lo de Mariátegui. Entonces, Mariátegui polemiza con Unamuno, pero si ustedes leen con atención esa segunda parte, ¿no? Yo digo segunda parte, pero está todo continuado en la reseña. La parte que corresponde al debate, se darán cuenta de que comienza enfrentando a Unamuno, ¿no? Diciéndole que no conoce bien el marxismo, pero enseguida le dice que el marxismo hay que leerlo en sus fuentes y no en lo que dicen sus falsos discípulos ortodoxos, ¿no? Que no agregan nada a la doctrina, sino en aquellos continuadores que, desde un punto de vista de la heterodoxia, ¿no? O de la herejía, sí incorporan novedades al marxismo, ¿no? Entonces, Unamuno es eso un poco lo que no entendía, ¿no? Pero creo que en Unamuno lo que pasa es que en esta crisis que él sufre en el año 25, que replica la crisis que tuvo a fines del 19, él empieza a rectificar su concepción cristiana, ¿no? Y por eso entonces la esencia del cristianismo es una pelea con su cristianismo, ¿no?
es un embate a su cristianismo. Y eso va a dar lugar entonces a una última, a una última punto que desarrolla, ¿no? Y que es la manera como Unamuno aborda el universal, ¿no? El ismo, ¿no? El cristianismo, el marxismo, etcétera, son ismos, son universales, ¿no? Se piensa cuando se dice marxismo de que es algo ya acabado, ¿no? Para todo tiempo y lugar, ¿no? Y que lo único que vale es aplicarlo a toda nueva realidad, ¿no? Lo que hemos ido conociendo posteriormente, lo que hizo Marx fue concretamente la crítica a la economía política, entendiendo por tal la crítica al sistema capitalista, ¿no? Y también a la ciencia que lo avala, al sistema capitalista, ¿no? Es decir, la economía política inglesa era una economía política en pro del capitalismo, ¿no? En pro de la burguesía, ¿no? Y Marx entonces critica no solo a Smith y David Ricardo, sino que también al sistema mismo que ellos están avalando, es decir, al capitalismo. Y muestra entonces de que el capitalismo ha construido un mundo deformado, al revés, ¿no? A propósito de esto, perdónenme de hacerme un poco propaganda, pero hay una edición, ustedes pueden abrir la hoja de Claxo, ¿no? Y hay entonces una antología en donde yo digo estas cosas a propósito del capital, ¿no? Y es esta crítica entonces como el punto fuerte de Marx. Si ustedes me preguntan cuál es el aporte de Marx, yo diría no una doctrina, no una teoría, no un sistema, sí una crítica y autocrítica profunda, ¿no? Frente a el objeto que es el capitalismo, que se mueve, ¿no? Y esta crítica entonces está obligada a moverse en la misma manera como se mueve su objeto, que es el capitalismo. Es lo que dice Derrida, por ejemplo, ¿no? La crítica más radical del capitalismo se encuentra en el Capital de Marx. Por eso hay que leerlo, ¿no? Pasemos. Bueno, este cuadro ilustra rápidamente lo que yo estoy diciendo, ¿no? La reseña tendría estos 3 puntos, ¿no? La agonía, ¿no? Que se expresa fundamentalmente en la reseña, la heterodoxia que va a desarrollarse en defensa del marxismo, fundamentalmente no solo en el primer ensayo, pero no solo en el primer ensayo, sino en otros más, ¿no? Y este último punto de que yo les estaba hablando, ¿no? De la manera como Unamuno aborda el cristianismo es darle a la experiencia personal un valor epistemológico. Decir que el individuo puede, desde su participación vital en el universal, transformarlo. O sea, por eso Unamuno dice, yo voy a hablar de mi marxismo, perdón, de mi cristianismo, del cristianismo en mí, ¿no? De cómo yo desarrollo esta lucha constante con el cristianismo. O sea, ahí está el concepto de agonía funcionando. Es decir, agonía para Unamuno es lucha, combate, ¿no? Es el combate entonces de lo individual con el sistema universal, ¿no? Y creo que este es un rigor que hay que imponerle al marxismo. Es decir, el marxismo no es universal, no es un concepto metafísico. Las categorías marxistas no son metafísicas válidas para todo tiempo y todo lugar, ¿no? Surgen categorías nuevas en la misma medida en que nos encontramos con movimientos inéditos del objeto, ¿no? Y en ese sentido el marxismo está continuamente revisándose, autocriticándose y avanzando, ¿no? Y que se da a través de una gran cantidad de autores, ¿no? Pasemos.
Bueno, ya hablamos de la polémica, ¿no? Lo que yo quería destacar es esta, de que ahí reivindica Mariátegui a que los reales continuadores de Marx son aquellos continuadores tallados de herejía, los que enriquecen el marxismo. Pasemos. El último punto constituye un desafío era para Marx un desafío que lo va a enfrentar en defensa del marxismo, que es el problema del valor de la experiencia individual. Porque él enfrenta en defensa del marxismo a Henri de Man, ¿no? Y Henri de Man escribe un libro que se llama Más au-delà du marxisme, más allá del marxismo, ¿no? En donde él se proponía liquidar al marxismo, ¿no? Y el instrumento para esa liquidación era la experiencia personal, ¿no? Unamuno, Mariátegui transforma esa experiencia en el desengaño de un marxista que adhirió a la Segunda Internacional, no captó el movimiento que ocurría después de la bancarrota de la Segunda Internacional, ni adhirió a lo que ocurría en la Unión Soviética, la Revolución Rusa. Y entonces su visión es la visión de un desengañado, ¿no? Y de hecho, Henri de Man primero es llevado a Alemania para que dicte una charla como oposición o confrontación con la escuela de Frankfurt, ¿no? Y después fue colaborador, ¿no? Junto con otros de los nazis, ¿no? Entonces su trayectoria es bastante equívoca y ambigua, ¿no? Pasemos. Ya, yo quiero, pasemos también a hablar de una definición del marxismo, ¿no? En medio de una serie de observaciones que se refieren a los problemas organizativos del desarrollo obrero, ¿no? En un escrito que se llama Mensaje al Congreso Obrero, que ustedes lo tienen en sus manos, es la cita, ¿no? Él les habla de que en ese momento en el Perú había un problema, es decir, el movimiento obrero se limitaba a Lima y Callao, ¿no? Y era más bien más artesano que obrero. En general, los obreros eran en esa época fundamentalmente los de Vitarte, es decir, obreros textiles, ¿no? Pero, por ejemplo, los obreros de las minas de cobre, ¿no? O de las haciendas azucareras, eran enormes concentraciones obreras de miles de personas, ¿no? No tenían una clara conciencia proletaria, y era más bien una conciencia indígena proletaria, es decir, eran los indios que enganchados bajaban al llano, digamos, y eran contratados, ¿no? Con un sistema que llamaban el enganche, que es un sistema de explotación, ¿no? Este sistema está muy bien expuesto en un cuento de Quiroga que se llama Los Benzú, ¿no? Cómo funcionaba este enganche, ¿no? Chile enganchó también campesinos del sur para que fueran a trabajar a las minas, al lugar donde se explotaba el salitre en el norte, ¿no? Extremo. En el norte, el sur de Chile lluvioso, boscoso, etcétera. El norte es árido, enormemente árido, ¿no? Bueno, de ahí surge el movimiento obrero chileno con Luis Emilio Recabarren, ¿no? Entonces, Mariátegui va a aportar una definición en este mensaje obrero que sigue
su posición con respecto a cómo entiende él el marxismo. Veamos. Dice, el marxismo del cual todos hablan, pero que muy pocos conocen y sobre todo comprenden, esta no es una crítica que él haga al público en general, sino está repitiendo un poco lo que le dice a Unamuno. Se conoce mal el marxismo porque sigue lo que difunden sus discípulos, ¿no? Heterodoxos. Habla de los tudescos, ¿no? De los alemanes, ¿no? Es el nombre que en italiano se usa para decir alemán, ¿no? Ahora, dice enseguida que es un método fundamentalmente dialéctico, ¿no? Pero este método fundamentalmente dialéctico, Mariátegui no lo vincula a Hegel ni al desarrollo de la dialéctica, sino que lo integra en la realidad. La explicación de su método es: esto es un método que se apoya íntegramente en la realidad, en los hechos. Hay entonces un continuo ir hacia lo específico de la realidad, ¿no? Hacia la característica específica de una realidad dada, que en el caso del Perú era el movimiento indígena de fines del siglo XIX, comienzo del XX. No es como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios y consecuencias rígidas, igual para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Esa es una crítica demoledora a la del manual, ¿no? A la crítica, a la definición que hace Stalin del marxismo, ¿no? A la definición que hizo también la Segunda Internacional del marxismo, ¿no? Que lo planteaba como un sistema universal, ¿no? Y Mariátegui lo rechaza esta posición. No es un cuerpo de principios y consecuencias rígidas igual para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia, ¿no? Esta vinculación estrecha entre la historia y el marxismo está en Gramsci también, ¿no? Es decir, Gramsci dice, en la definición del marxismo como materialismo histórico, lo importante en lo que hay que detenerse en lo histórico, ¿no? Más que en lo de materialismo, que es algo más bien abstracto, ¿no? En cambio, lo histórico es la materialidad de la historia la que se da dentro del marxismo. Y dice entonces, el marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Es decir, el Perú entero tenía que ser comprendido, ¿no? La forma como se desarrollaba este capitalismo periférico. No es tiempo para hablar de esto, pero tiene que ver con las relaciones como se estaba dando en América Latina, la influencia inglesa, por ejemplo. Piensen ustedes en el Perú, ¿no? La alpaca, que era la lana de este animal semejante a las llamas, ¿no? Ocurría en la sierra con métodos casi primitivos de trabajo, ¿no? Y de ahí bajaba al puerto de Lima para llegar al mercado de Londres, ¿no? Entonces tenemos toda la dimensión ahí del capitalismo desde su visión metropolitana hasta lo que ocurre en la periferia, como el caso del Perú, ¿no? Y es eso entonces en lo que Mariátegui insiste, en lo que hay que poner el acento, ¿no? Bueno, pasemos. Ahora, en defensa del marxismo, yo no sé cuánto, me he pasado mucho. 10 minutos, com crédito de 5, uns 15 minutos ainda, professor. Ya, voy a 15 minutos.
decir un poco aquí y leo las 3 últimas diapositivas, ¿no? Sí, 15 minutos más. Ya. Donde Mariátegui va a explicitar su posición con respecto al marxismo es en el ensayo Defensa del marxismo. Ahora, en Defensa del marxismo, el nombre es equívoco, ¿no? Porque no está la defensa del marxismo. Más bien es la defensa, hay que defender el pensamiento de Marx de el anquilosamiento del positivismo. Mariátegui era profundamente antipositivismo. Tienen que entender ustedes que la concepción filosófica positivista es la concepción de la burguesía triunfante del siglo XIX que hizo la Exposición Universal y que creía que ya había superado la historia y el mundo, ¿no? Y viene entonces la Primera Guerra Mundial, donde hace triza, ¿no? Rompe totalmente esa ilusión de triunfo y de logro que se tenía, digamos, ¿no? Y entramos al horroroso siglo XX, ¿no? En donde se dan 2 guerras mundiales, se da el Holocausto, etcétera. Y Mariátegui y Gramsci son pensadores que están de la posguerra, ¿no? De la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, impactados profundamente por este hecho que quebró todas las ilusiones, ¿no? del mundo burgués anterior, ¿no? Entonces, en esta defensa, el primer ensayo, por ejemplo, Mariátegui va a hablar del revisionismo. En general, en el marxismo existe la palabra revisionismo como elemento como anatema, ¿no? Un revisionista es alguien que no tiene nada que ver con el marxismo. Es un apóstata, es decir, es un traidor, lo que ustedes quieran, ¿no? Y Mariátegui entonces va a comenzar a hablar del revisionismo de Devan, pero a medida que va hablando del revisionismo, introduce elementos que van cambiando la visión tradicional del revisionismo, es decir, que fue hecho a propósito del pensamiento de Bernstein, ¿no? Es decir, en la polémica entre Kautsky y Bernstein, ¿no? Bernstein fue colocado como el revisionista y Kautsky era el defensor de la pureza de la doctrina, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esta visión, Mariátegui dice en un momento determinado de que hay un revisionismo propio de la academia contra el marxismo, que es distinto del revisionismo de los discípulos heterodoxos, ¿no? Hastiados de la rigidez de la ortodoxia, ¿no? O sea, abre el concepto hacia una posibilidad nueva, ¿no? Y a medida que va avanzando va a llegar entonces al punto en donde él trabaja con varias parejas conceptuales. A ver, veamos en la otra diapositiva está esto, ¿no? El valor de la heterodoxia lo va a exponer a través de un juego de varias referencias entre 3 parejas conceptuales: marxismo y revisionismo, ortodoxia y heterodoxia, dogma y herejía. Ustedes pueden hacer un cuadro, ¿no? Y a la izquierda colocan marxismo, ortodoxia y dogma, ¿no? Y a la derecha revisionismo, heterodoxia y herejía, ¿no? En esta pugna enfrenta Mariátegui a la tesis, ¿no? La tesis es lo que está a la derecha, ¿no? Y la antítesis es lo que se opone a la tesis. Ahora, en esta lucha entre la tesis y la antítesis, entre ortodoxia y heterodoxia, que podría ser irreconciliable, ¿no?
él va a incorporar, ¿no?, la antítesis dentro de la tesis. Y al incorporarla la va a modificar. Para decir esto no lo dice como lo estoy diciendo yo, muy malamente, lo dice a través de una metáfora, ¿no?, y que habla de el dogma y la herejía, ¿no? Y entonces dice, la herejía constituye la salud del dogma. El dogma vive gracias a la herejía, se renueva gracias a la herejía, porque el dogma es la repetición constante de lo ya sabido, ¿no? En cambio, la herejía es la que va hacia cosas nuevas, ¿no? Y al encontrar nuevos caminos, nuevas posiciones, va a modificar al dogma, ¿no? De todas maneras, él no se queda solamente en ese paso, ¿no? Yo no tenía ocasión de analizar el capítulo, perdón, el ensayo 15, ¿no? En el ensayo 15 él va a invertir y va a anexar de otra manera, va a decir, una herejía sin dogma es algo volátil, que no tiene ningún asiento, ¿no? Para que una herejía funcione como herejía tiene que estar referida a un dogma. Entonces hace una unidad indisoluble dentro de la oposición, ¿no? Entonces, en esta triada que es la tesis, la antítesis y la síntesis, que es la manera como se trabaja un poco simplonamente Hegel, ¿no? El problema más complejo, pero sirve para explicar, ¿no? En este proceso dialéctico, la superación, ¿no?, o lo que Lenin llama la negación de la negación, consiste justamente en, para Mariátegui, en la incorporación entonces de la antítesis en la síntesis, o de la síntesis de la tesis en la antítesis, o de la antítesis en la tesis, ¿no? Es decir, él hace que se compenetren ambas, ¿no? Ya lo hizo con respecto a la realidad peruana, ¿no?, cuando examina la diferencia entre pasado y presente, etcétera, ¿no? Es decir, él vincula entonces, por ejemplo, a la vanguardia con el indigenismo. La relación entre la vanguardia y el indigenismo es algo que vamos a ver probablemente en la exposición de Claudio Berrío, ¿no? Bueno, la herejía constituye la salud del dogma, entonces muestra que la herejía es un reactivo, ¿no?, que hace funcionar entonces a producir algo nuevo, ¿no? La herejía produce pensamiento, ¿no?, crea algo nuevo. Es por la vía que se abre la herejía que el marxismo avanza, ¿no? Pasemos. Ya, los problemas que aquejaban a la población indígena en el Perú en el siglo XIX y comienzo del XX, problemas inéditos para el marxismo, ni Marx ni Engels escribieron sobre esto, ni nadie había escrito sobre esto, que una realidad absolutamente, por eso digo, latinoamericana y peruana por excelencia, lleva a José Carlos Mariátegui una nueva y creadora lectura de Marx. Lectura que no aparta los ojos del Perú, en donde aquellas posiciones doctrinales que hacía del marxismo un sistema de ideas ya definidas y acabadas, que dominaban el pensamiento de Marx, convirtiéndolo en una doctrina a la que es preciso adherir, o en una teoría en la que hay que explicar toda nueva realidad histórico-social, ¿no? Entonces, Mariátegui, en cambio, hace que la teoría se ponga a prueba en el encuentro con la realidad, ¿no? Pasemos. Dice, en Mariátegui la teoría pasa a ser un momento segundo. No es el primer momento, ¿no? Es decir, en la visión del universal, la teoría es el primer momento, ¿no? Y la realidad se tiene que someter a esta teoría, lo quiera o no le quiera, ¿no? El marxismo, en la visión del manual y del marxismo-leninismo, no se pone en juego, ¿no? Sus principios ya están establecidos, son inoxidables, no pasa absolutamente nada. En cambio, para Mariátegui, no. O sea,
en el encuentro con toda nueva realidad, el marxismo se pone a prueba, arriesga, ¿no? Surge, va afuera, a la intemperie, donde no está la casa protegida de la ideología, ¿no? Se encuentra frente a situaciones históricos sociales de nuevo y entonces tiene que modificarse. Para estos análisis, Mariátegui tiene una visión muy instrumental del marxismo, ¿no? Como un instrumento crítico, ¿no? Y es esa la dimensión que da Marx, ¿no? En el análisis en el Capital, ¿no? Es decir, cómo funciona la crítica ahí frente a las categorías capitalistas y frente a las situaciones capitalistas, ¿no? Las categorías marxistas, entonces, tanto para Mariátegui como Marx, son puestas a prueba y deben funcionar fuera de la casa protectora de la ideología. En este caso, la función del marxismo es principalmente crítica, moviéndose y revisándose en razón del movimiento de su objeto, que es el capitalismo. Es decir, la mirada europea del capitalismo no podía ser la mirada peruana del capitalismo. La realidad capitalista de Inglaterra o de Francia no era lo mismo ni en Inglaterra ni en Francia, ni tampoco era lo mismo en el Perú. El capitalismo no es universal que se expresa en lo local, ¿no? Y es en ese sentido, entonces, en donde la teoría tiene que trabajar, digamos, para frente a lo específico y atenta a todos los requerimientos que lo específico proyecta. ¿Hacemos? En la confrontación, por ejemplo, los 7 ensayos lleva a cabo entre el marxismo y la realidad indígena peruana. Con esta obra, Mariátegui inauguró una crítica inédita del capitalismo periférico, tal como funcionaba después de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Con ello, Mariátegui echa las bases para una conceptualización de lo que desde un tiempo se intenta definir como el marxismo latinoamericano, ¿no? Es decir, si nosotros queremos hablar sobre marxismo latinoamericano, término bastante complejo, ¿no? Porque ¿qué es latinoamericano y qué es marxismo? Es decir, la expresión marxismo latinoamericano ya abre una problemática en ambos conceptos, ¿no? Una de las vías para ir abordando esto es justamente lo que Mariátegui hace en los 7 ensayos. En la siguiente. Ahí acabó, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería decirle. Disculpen un poco el desorden de la exposición. Obrigada, Oswaldo, pela sua exposição, né? Dá para a gente perceber o quanto há realmente uma proximidade entre o pensamento de Mariátegui e Gramsci, né? No sentido que você apresentou das bases da formação hegeliana, a incursão, né, no marxismo através de Labriola, que, né, contribui para que os dois se afastem das perspectivas positivistas, né, da época, que eram presentes na época e que foram presentes aí na perspectiva marxista dominante praticamente durante todo o século XX. E nos textos que você indicou para leitura, né, e que citou aqui, a mensagem aos trabalhadores, aos obreiros e outros, né, tem você... Acho que tem um microfone ligado, está dando um eco aqui. Tem uma indicação, né, geralmente quando o Mariátegui está nesse debate, nessa perspectiva que ele vai desenvolver na mesma linha do Gramsci, né, numa perspectiva antipositivista, ou mesmo que vai levar a uma perspectiva reformista, ou para além, né, pretendendo
ir para além de Marx, ele reivindica Sorel, ou Sorel, né? Sindicalismo Revolucionário Francês. E aí, se você, enquanto, né, aqui começam as perguntas a virem no chat, que eu espero que venham aqui para a gente tentar aqui o debate e aproveitar cada vez mais a contribuição hoje, eu queria que você pudesse comentar, né, nessa esteira desse lugar que ele vai se situando antipositivista, como o Sorel contribui para a Mariátegui, assim como também, né, tem uma aproximação também no Gramsci do Sorel, né, como é que o Sorel se situa no pensamento do Mariátegui, nessa linha antipositivista. Não sei se se ficou claro, porque eu estou tentando falar devagar para que você possa, né, compreender e todo mundo que está participando, mas ¿cuáles son las contribuciones de Sorel al pensamiento de Mariátegui nesta línea antipositivista que ele va desarrollando? ¿Puede hablar un poco, Osvaldo? Enquanto las preguntas llegan a nosotros. Então, já deixo aqui a palavra com o Osvaldo e fico aguardando aqui chegar mais perguntas no chat para a gente poder aprofundar mais aqui no pensamento Mariátegui. Por favor, Osvaldo. ¿Hay preguntas, dices tú? La pregunta es que en los textos que tú has indicado hay referencias, sí, a Sorel, George Sorel, y sus contribuciones al pensamiento de Mariátegui en esta línea antipositivista que él va desarrollando. ¿Cuáles son que tú ves? Ya. Mira, sí, Soler es un pensador marxista muy maltratado, ¿no? Hasta, yo me acuerdo que yo estaba en Francia cuando empezaron a hacerse reuniones a propósito de Sorel, ¿no? Y que eran reuniones un poco como un desagravio, ¿no? Sorel fue criticado por Lenin, quien lo trató de brouillon, ¿no? Que en francés quiere decir el borrador, ¿no? Pero un borrador confuso, ¿no? Cierto, Sorel es un espíritu muy abierto, demasiado abierto, de tal manera de que ha influido incluso en Marat, ¿no? En la acción francesa, ¿no? Pero él saluda a la Revolución Rusa en 1921. Ahora, Mariátegui era soreliano, ¿no? Y lo reivindica desde su llegada a Lima, ¿no? Y incluso cuando se hace la reunión de los partidos comunistas en el año 29 en Buenos Aires, los delegados peruanos llevan un escrito que Mariátegui lo redacta en tercera persona, como eran ellos los que lo iban a leer, ¿no? Mariátegui no concurrió a eso, no podía concurrir o no quiso concurrir, y en eso decía que José Carlos Mariátegui es un marxista, ¿no? Que ha escrito sobre la realidad peruana, ¿no? Y que desarrolla un marxismo soreliano, poco comprendido por uno, estoy citando de memoria, ¿no? Pero que es, a juicio de él, el verdadero marxismo. Incluso en defensa del marxismo, en un momento determinado, Mariátegui propone de que tiene que haber una nueva síntesis, ¿no?
que la síntesis entre la economía inglesa, la política francesa y la filosofía alemana fue propia para el nacimiento del marxismo en el siglo XIX, pero el siglo XX tiene otras ciencias, como la psicología, ¿no? Y que tiene que abrirse también a esa ciencia, ¿no? Él hablaba muchas cosas, digamos, Sorel era el muñeco ventrílogo, por así decirlo, de cosas que él decía, ¿no? Gramsci, en cambio, habla de Sorel, pero no lo trata muy bien, ¿no? No lo trata muy bien y donde puede golpearlo, lo golpea con fuerza, ¿no? Es un autor bastante controvertido, ¿no? Y esa es una de las razones, por ejemplo, que claro, los que han estudiado el marxismo Mariátegui dirían, no, pero ser un soreliano, qué sé yo, no coqueteaba con Sorel, no entendía, etcétera, ¿no? Sorel tuvo una correspondencia nutrida con Croce, ¿no? Es una figura. ¿Sí? Es un personaje interesante, pero está como uno de los mentores de Mariátegui, ¿no? Ok, profesor Osvaldo. Sí, leí, no entendí ¿puedes Sí, explicitar más la pregunta? sí, hay dos Ya. preguntas aquí en el chat. A Priscila, ¿cuál es la contribución del pensamiento de Mariátegui para la actualidad latinoamericana? Es la primera. Y Dayael, A ver, dámelo uno al a uno. utilizar el marxismo, opa, No, ¿sí? es decir, termino una y me dice la otra, ¿eh? Ah, sí, sí, ok, vale. Bueno, un poco la realidad latinoamericana, es decir, creo que esa pregunta primera se puede responder mejor cuando se aborda el problema indigenismo, ¿no? Es decir, es algo propio de la realidad latinoamericana, ¿no? Que, si ustedes se dan cuenta, no está resuelto todavía, ¿no? Y mi idea es de que no habrá naciones en América Latina mientras el problema del indio no sea resuelto, ¿no? Eh, eh, en Chile hubo una constitución, ¿no? En donde se tomó muy en cuenta la realidad precolombina, la realidad indígena, los pueblos originarios, ¿no? Y el rechazo que hubo después, que fue violento, ¿no? Masivo, uno de sus contenidos era cómo cambiarle, por qué cambiarle a Chile la palabra república, ¿no? Que es, que es una palabra, que es un concepto oligárquico, ¿no? Son la oligarquía que creó la república para ellos mismos, es decir, para un 5% de la población, con las dos cámaras y todo eso, ¿no? Y entonces, como en la proposición de la nueva constitución estaba cambiar el nombre de Chile por uno que contemplara la realidad indígena, se despertó una especie de odio al indio enorme. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes de Mariátegui, quizás el punto más importante, es este, ¿no? De haber captado cuál era la realidad del indígena, que es una realidad para él económica, fundamentalmente. No de educación ni de cultura, sino económica, ¿no? Económica. En los momentos que el movimiento indígena todavía recién comenzaba. Oye, la situación de los indígenas en Perú era terrible. Bueno, pero eso lo veremos mejor en la charla
¿Cuál es la segunda? La segunda es de Yael, es en la misma línea de la cuestión que usted estaba hablando, estaba contestando, es al utilizar el marxismo para la lectura y comprensión de la realidad latinoamericana, no solo peruana, visando la transformación radical de la misma realidad, considerando las particularidades de las formaciones económico-sociales latinoamericanas, cómo deberían ser las luchas político-sociales, qué tipos de enlaces hacer, con quién, ¿sí? Cómo debería ser, se dar, ocurrir las luchas políticos-sociales de los subalternos, de las camadas populares, de la clase obrera, del campo y de la ciudad. Pienso que Claudio va a hacer pasar un poco por eso en la próxima clase, pero si usted quiera puede Oye, hablar un poco, por favor. yo soy un humilde profesor de filosofía, no soy un Che Guevara. Mira, lo único que puedo decir es lo siguiente, creo que el aporte que hace Mariátegui, y yo lo entiendo así, y el aporte que podría hacer un marxismo latinoamericano, partiendo de la base de que podamos hablar de Latinoamérica como algo uno, ¿no? Los franceses no usan América Latina, usan las Américas Latinas, ¿no? Y hacen una diferencia entre la América Latina, que está expresada en países como Argentina, Chile, de países caribeños, por ejemplo, o el mismo caso de Brasil, es una realidad excepcional que no, que digamos, no se nota la diferencia. Pero bueno, obviemos esa diferencia y pensemos entonces de que se puede hablar de marxismo latinoamericano. El aporte que hay ahí es que en Europa, Althusser, por ejemplo, no habló de marxismo francés, habló de marxismo, ¿no? Entonces, muchos marxistas, ¿no?, no hablan de la realidad nacional desde donde ellos están opinando, ¿no?, sino de ese abstracto que hay arriba, metafísico, que sería el marxismo, ¿no? Válido para todo tiempo y todo lugar, ¿no? Althusser, si tú lo miras con atención, está hablando de Francia, ¿no?, de la realidad francesa, el problema con Hegel y todo eso propio de la realidad francesa, pero no hablaba en ese sentido, ¿no? Hablaba del marxismo en general. Y era, digamos, bueno, no lo veo más, no, como dicen. Bueno, él revive un poco el estalinismo, ¿no? Es decir, por eso fue muy apreciado en los países socialistas y lo invitaban, etcétera, porque cuando él habla de teoría dice exactamente lo que Stalin dice. En cambio, Mariátegui no, se adentró en un terreno totalmente inédito y una realidad que hay que pensarla, etcétera. Por ejemplo, si tú hablas de religión en Cuba, no es el problema la religión católica, es la religión africana, ¿no? Es ese es el tema. Es decir, Fray Beto conversó con Fidel sobre qué religión son la religión católica, ¿no? Pero la religión popular de Cuba es la religión africana, ¿no? Entonces, creo que son esos puntos que en general a veces están ausentes en las visiones marxistas. La próxima pregunta. Hay otra pregunta da Rebeca, que pergunta si Mariátegui, al tratar de la realidad peruana, destaca el problema del indígena y la cuestión agraria como elementos fundamentales para comprender la formación del Perú.
Esto fue fruto de su marxismo heterodoxo, ya que muestra estos puntos como fundamentales para una posible revolución, algo nuevo en aquel momento en donde se ignoraba la cuestión indígena. Eso que es interesante también, Claudio, ya anotar las cuestiones también para su charla en la próxima clase. Sí, estoy Pero, tomando nota, profesor Osvaldo, por favor. Claro, claro. Veo que sí, veo que todas las preguntas van al indigenismo, sí. Ahora, sobre el indigenismo, es decir, hemos elaborado una definición del indigenismo que es bueno entenderla, y que es, el indigenismo es la mirada que el que no es indio tiene sobre el indio. Hay autores que han tomado la palabra indianismo, que expresaría la mirada que el indio tiene sobre sí mismo. Mariátegui era un indigenista, Mariátegui no era indio, ¿no? Ahora, Mariátegui en Europa tomó conciencia de su realidad. La madre de Mariátegui era indígena, pero la madre no aceptaba tranquilamente esa condición, ¿no? Era muy religiosa, ¿no? Y me contaba el hijo de ella, Javier, que una vez le hicieron un retrato en la prensa de su cara, de su faz, como típicamente india, y esta señora se indignó, ¿no? Se indignó. Indio es una palabra infamante, ¿no? Infamante en América Latina, ¿no? Y como dice un autor, el indio lo crearon los colonizadores, ¿no? Que primero, por eso lo llamaron indio, porque creían que habían llegado a la India, ¿no? Y esa pasó a ser la expresión del vencido, del dominado, del vencido, del explotado. En México dirían del chingado, ¿no? Esa es un poco la expresión de indio. Bueno, pero me estoy adelantando a todo lo que Claudio trabaja. Sí, una pequeña introducción, Cláudio, para la próxima clase. Não sei se vem mais questões, mas algo que chamou a atenção também na fala do professor Osvaldo, que llamó la atención en su charla, la cuestión de la agonía, ¿sí? Agonía no como un punto de la muerte, pero un punto de la lucha por la vida, ¿sí? Y que sembra mucho, né? Lembra muito o movimento também, né? Da relação, do pensamento do Gramsci sobre a própria praxis dos subalternos, né? De que a própria luta, a própria dor do cotidiano, né? Da vida cotidiana também dilata também um salto, né, vamos dizer assim, do senso comum para o bom senso, né, que pode possibilitar aí, né, com todo um processo de movimentação teórico-prática para rumo à consciência filosófica. Então, a agonia, nesse sentido, também tem esse valor dialético também de luta pela vida, né? Me parece que, eu não sei se eu estou falando algo fugindo, né, porque eu não li não li o texto que o Mariátegui se debruça para fazer esses apontamentos, né? Mas tem essa questão da experiência pessoal, né, como um valor epistemológico. Acho que isso também está presente no Gramsci, né? Tanto uma perspectiva dessa forma de ser na praxis, né? E também no próprio Lukács também, né? Quando o Lukács vai dizer que o ser humano genérico, né, se realiza em cada ser humano individual, né? Então, que é a própria constituição da materialidade da vida, né, da forma de ser, do movimento da realidade.
Eu não sei se... chegou mais uma pergunta aqui, da Rebeca, né? ¿Cuáles son los principales elementos a partir de la lectura de Mariátegui del método de Marx, né, que devemos aprender para compreender outros países latino-americanos? ¿Cuáles son los principales elementos de la lectura de Mariátegui del método de Marx para comprender otros países latinoamericanos? Ya. Mira, eso yo creo que cuando hablamos, siempre que damos una charla de Mariátegui llega una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles serían en Brasil los 7 ensayos? O sea, los 7 ensayos es un panorama de Brasil, del Perú de los años 20, ¿no? Y ¿cuáles serían en el Brasil actual los ensayos que habría que escribir? ¿No? Creo que esa es una pregunta que nos permite visualizar las distintas realidades nacionales, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, se hizo en un encuentro que hubo sobre Mariátegui en Cuba, ¿no? Y en donde se planteó este problema de cómo entender, ¿no? Los 7 ensayos que habría que escribir en Cuba. Y el que lo proponía dijo, bueno, y tendría que haber un ensayo especial sobre los que se han ido de Cuba, ¿no? O sea, sobre los cubanos que han abandonado Cuba, ¿no? En fin, creo que es digamos, los 7 ensayos es un retrato, ¿no?, de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Con todos los conflictos. Y en ese sentido, digamos, 7 ensayos de la realidad chilena, de hecho, una colección que ustedes deben conocerla, es decir, que me parece que era Fondo de Cultura Económica, no sé, que se llamaba Chile Hoy, Argentina Hoy, Centroamérica Hoy, Venezuela Hoy, ¿no? Y estaba construida sobre el esquema de los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no? Entonces había siempre ensayos económicos y después ensayos culturales, ¿no? Y ensayos políticos. Chao, Osvaldo. Sí.